Si en nuestras conversaciones de sobremesa podemos hablar de temas científicos diversos, ya sea sobre física teórica o arqueología o biología, es gracias a la labor, no siempre reconocida, de las y los divulgadores. Porque no basta con aglutinar y generar saber en las academias. El saber debe llegar a la gente, al gran público profano. Solo así podemos asegurarnos de que dicho conocimiento nos pertenezca a todos. La divulgación es necesaria. En el episodio de hoy reflexionaremos sobre la, a veces ingrata pero siempre fascinante, profesión de divulgador y los retos que enfrenta en el presente. Y lo haremos contando con la privilegiada compañía de Núria Moliner y Jacinto Antón. Bienvenidos a Desenterrando el Pasado, el podcast de Fundación Palarc y National Geographic, donde se habla de arqueología, paleontología y mucho más. Hablemos sobre hablar las cosas, ¿no? Sobre la divulgación, mejor dicho, con dos buenos grandes referentes. Al principio siempre me gusta hacer una presentación, pero no libre, sino en base a unas preguntas que son ¿quiénes sois? Puede ser muy literal o muy metafísico. ¿A qué os dedicáis? Y si recordáis una anécdota o algún momento que determine el instante en que instante, si es que es un instante o el proceso, en que decidisteis dedicaros a lo que os dedicáis. Pues soy una persona que me llamo Núria Moliner, me dedico al mundo de la arquitectura y la cultura, porque estudié arquitectura, pero lo que realmente me apasiona es todo lo que tenga que ver con la cultura, con el arte, con otras disciplinas tangenciales a este mundo, y por eso me acabé dedicando a la divulgación y la comunicación, a la cultura arquitectónica. Bien, ¿y recuerdas ese momento? En realidad me hace mucha ilusión estar aquí hablando con vosotras porque yo de pequeña quería ser arqueóloga, o sea, yo os voy a escuchar disfrutando muchísimo porque me interesa mucho, aunque me haya desvinculado un poco y me haya centrado en la arquitectura del presente y no tanto la del pasado, ¿no? Pero sí que es verdad que me interesaba mucho, entonces hubo un momento en el que pues básicamente pensé que quizás me emocionaba más centrarme en la construcción del presente, pero es algo que estaba allí y que me ayudó a hacer este clic, que ese momento era muy pequeña de hecho. ¿Y Jacinto? Bueno, yo soy Jacinto Antón, soy periodista de la sección de cultura del diario El País. Llevo 40 años sin moverme del sitio y dedicado a temas de cultura. Una parte importante de mi trabajo ha sido los temas de arqueología y concretamente la egiptología, intentando aproximar a la gente el mundo egipcio, el mundo faraónico, lo cual presenta muchos problemas porque, claro, en un diario como el País, que es un diario que tiene un nivel bastante alto de lectores, nunca puedes perder de vista ni a los especialistas que leen el diario, ni puedes perder de vista a la gente, digamos, normal, de a pie, ¿no? De a pie, Profanos. Que en cambio no dominan pues, son las dinastías, o no dominan los nombres, o hay que explicarles las cosas. Entonces, siempre ese equilibrio entre el público especializado, el lector especializado y el lector que se aproxima a los temas con interés y con cierto conocimiento de causa, pero que no es un especialista, pues es complejo. Y como momento fundacional, yo como momento fundacional de periodista no lo tengo porque yo no quería ser periodista, básicamente. Yo quería ser actor. Y de hecho estudié interpretación y estuve trabajando en el Teatro Lliure una época y tal. Y llegué al periodismo por casualidad. Es verdad que hice la carrera de periodismo, los 5 años en la Autónoma, pero un poco por hacer algo. Y fue por una compañera de clase, me pidió hacer una sustitución en El País y entré por una puerta y nunca más volví a salir. O sea, yo 40 Te quedaste ahí, ¿no? Lo que siempre que dije, el día que llegué, dije, bueno, el día que me aburra de esto me iré. Y es verdad que todavía no me he aburrido. Todavía voy corriendo a todas partes y voy haciendo esto. Y como momento fundacional de la parte, digamos, egiptológica, yo recuerdo un libro cuando era pequeño que salía, un libro de estos que estaba muy de moda en los años, cuando yo era pequeño, en los años 60, estaba muy de moda los libros de miscelánea, en el cual eran sobre todo libros americanos que se traducían aquí y en los cuales había diferentes historias que te iban contando, temas históricos, temas de reportajes,
temas de actualidad, y había uno que era el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, que es curioso porque en el mundo anglosajón siempre fue una cosa muy conocida. Aquí sabes que Carter estuvo en España, estuvo en Madrid, dio conferencias en Madrid, y también tuvo un momento de esa cosa, pero en una infancia, en los años 60, el mundo de Tutankamón era algo muy críptico. O sea, realmente la gente no sabía nada de egiptología ni de Egipto, y la gente viajaba muy poco en esa época, viajaba muy poco, y tenías a lo mejor las filminas, las diapositivas que te pasaban en las clases cuando hacías historia del arte en el colegio o algo, había alguna diapositiva que veías cosas, pero todo era muy precario. Y en ese libro sí que tengo que decir que a los 7, 8 años, yo ya conocía la historia de la tumba de Tutankamón, ya me parecía fascinante, y soñaba con algún día, empecé a saber si a lo mejor tengo mucha suerte, algún día podría ver la tumba de Tutankamón. Luego después con el tiempo he estado, yo creo que unas 20 veces en la tumba de Tutankamón. Toma ya. Con lo cual, ¿Una? No, además en situaciones muy distintas, o sea, muy dispares, y siempre trabajando. Y el otro momento que yo diría que es... que lo comento porque creo que lo comparte muchísima gente, que es el descubrimiento, la lectura de Sinué el egipcio, que es, curiosamente, yo he sido muy amigo de Terence Moix, he sido muy amigo de muchos egiptólogos y de gente que le interesaba y le apasionaba Egipto, y para todos Sinué el egipcio es un hito, es un momento, la novela de Mika Baltari, es un momento de iniciación, de emoción, y de entrada una puerta grande para el mundo de la egiptología. Mucha gente incluso se decidió a hacer egiptólogo por Sinué el egipcio. ¿Cuál fue la última curiosidad que fuisteis contando a diestro y siniestro? Ese típico dato curioso que, hola, ¿sabes de lo que me he enterado? Uy, yo llevo unos días con muchas ganas de contar que sé quiénes son los arquitectos que están diseñando la casa y las oficinas de Rosalía, pero no puedo decirlo. Entonces, como es mi trabajo, Tía. también pienso, qué interesante sería hacer un reportaje con los arquitectos y con ella y hablar de música, de creación, de arquitectura y de muchas otras cosas. Entonces, sí, hace días que estoy con este tema un poco que lo presente. sabes, pero no puedes decirlo. Lo sé, pero no puedo Qué decirlo. lástima. Eso es aún peor, ¿no? Sí. ¿Y tú, Jacinto? Ay, qué gracia. Pues mira, quizá de las cosas así curiosas, que me he enterado de dónde han llevado el dinosaurio, el Diplodocus que había en el vestíbulo del Museo de Historia Natural de Londres, el típico Diplodocus, aquel que siempre cuando vas lo ves allí. Estuve hace 3 días, fui a verlo y no estaba. Y entonces aquí preguntas, bueno, ¿alguien ha robado el Diplodocus del Museo de Historia Natural? Pues aquí hay una historia para Tú contar. persiguiendo la historia, ¿no? Luego me Claramente. explicaron que no, que se lo han llevado a Coventry. Que dices, ¿a Coventry? ¿Y por qué? Bueno, pues no sé, porque tienen un acuerdo allí y se va a pasar unos años en una institución Echando polvo, ¿no? en Coventry, y mientras tanto, claro, no hay nada. Han puesto, bueno, está la ballena azul encima, encima en el vestíbulo, pero abajo no hay nada, con lo cual le sirve para organizar parties, y ahora en el Museo de Historia Natural está organizando fiestas con música, que la gente se pone cascos y todo el mundo baila música electrónica, pero no se oye, solamente lo oye cada uno cuando baila. ¿No? Pero dice, esto en el Museo de Historia Natural, que piensas cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Y esto me hizo gracia porque pensé, qué historia más divertida, la desaparición de un Diplodocus. Y la aparición de los bailadores silenciosos. Es un intercambio ahí. Es realmente muy de actualidad. Creo que esto nos sirve mucho también para el tema de hoy. Nuria, tú has mencionado antes cuando te has presentado, y además lo has mencionado varias veces en diversas entrevistas o en diversos lugares, que tú eres arquitecta pero no ejerces, no practicante. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Arquitectura no practicante. Sí, siempre digo que soy una arquitecta que decidió no construir. Otro debate sería qué entendemos por ejercer una profesión, o en este caso, pues qué quiere decir ser arquitecta o ejercer como arquitecta, ¿no? Porque me gusta reivindicar que el aprendizaje, una carrera, una formación es un punto de partida, y como que no creo en las etiquetas preestablecidas o en esta concepción, ¿no? de que estudiar una cosa es ejercer la profesión de una sola manera, ¿no? Entonces creo que sí que soy arquitecta, creo que sí que ejerzo como arquitecta, pero de otras formas. Lo que pasa es que no diseño y no construyo, y fue un poco por 2 motivos. O sea, entré en crisis con mi propia profesión tal y como la habíamos heredado o como nos la habían transmitido en la escuela de arquitectura, porque piensa que
Formó parte de una generación que chocó bastante de frente con el sinsentido al que se había llegado después de la burbuja inmobiliaria, la especulación, la arquitectura del espectáculo de arquitectos estrella que hacen edificios faraónicos con presupuestos desorbitados. Mira, hoy, perfecto, aquí podríamos establecer muchas conexiones. Y como desvinculados de las necesidades reales de la gente y, por ejemplo, de la noción del impacto medioambiental que tiene la construcción, ¿no? Entonces, todo eso me hacía sentir mal, como poco coherente, y no quería participar de todo ello o construir de cualquier modo mal, ¿no? Sin tener en cuenta estos impactos negativos sociales o medioambientales. Y entré en crisis con la profesión, es algo que le ha pasado a mucha gente, y por suerte mucha gente sí que construye y diseña, pero bien, ¿no? Y admiro muchísimo a la gente que se dedica a ello, porque se puede hacer arquitectura con mucha más conciencia. En mi caso, si le sumas a esta crisis de valores, ¿no? Ética, social, medioambiental con la arquitectura, a esta inquietud que tenía hacia la cultura y hacia la teoría, la parte más teórica de la arquitectura, pues tuve allí mi resultado, ¿no? Y me he acabado dedicando a la comunicación, a la creación audiovisual y a la divulgación de proyectos que tienen que ver con arquitectura y cultura. Jacinto, tú tienes una voz muy característica. Básicamente, siempre que se publica algo en el país sobre Egipto, sobre aviación, sobre guerras mundiales, sobre aventuras, personajes extraordinarios, siempre hay un Jacinto Antón ahí detrás. ¿Por qué hay esta fascinación por estos temas en concreto? Bueno, tuve mucha suerte. Primero porque en mi casa había muchos libros, leí mucho y yo creo que empaparte desde joven de lecturas, de buenas lecturas que incluyen no solamente los clásicos, sino leer también mucha novela de aventuras, muchas historias, mucha historia. Esto te da ya un bagaje, y sobre todo lo que te da es una curiosidad. Luego tuve mucha suerte de que he podido conocer por ejemplo, exploradores y viajeros, gente absolutamente extraordinaria. He tenido mucha suerte de que en un momento determinado se empezaron a traducir aquí en España grandes viajeros que no estaban aquí traducidos. Wilfred Thesiger, que fue la primera persona que cruzó el territorio vacío, el primer europeo que cruzó el territorio vacío de Arabia, y era una especie de Lawrence de Arabia redivivo. Luego Patrick Leigh Fermor, uno de los grandes viajeros que además fue un héroe de guerra. Jan Morris, un tío que era viajero, escritor, acompañó a la expedición que conquistó el Everest, entrevistó a Hitler, conoció a gente importante, pero luego además hizo un cambio de sexo, fue de las primeras personas que hizo un cambio de sexo, Jan Morris, y se convirtió en una mujer. Entonces volvió a hacer todos los mismos viajes que había hecho como hombre, los volvió a hacer como mujer. Entonces, por ejemplo, tiene un libro que se llama Venecia, en el cual explica su experiencia de viajar a Venecia como hombre y como mujer. Yo creo que todo el mundo es interesantísimo si lo miras dos veces. Sí, tal vez sea eso. Pero hay gente que además te puede explicar una historia que te caes de espaldas. Cualquier persona, si rascas un poco, tiene alguna historia increíble que explicar. Alguna historia increíble y esa es tu fascinación al final. Eso es lo que a ti te hace. Bueno, lo que está lo divertido como periodista es que te permite ir poniéndole la alcachofa a la gente y que te diga cosas y que te explique su vida. Hábleme usted. Y si eres de cultura, el problema es que si trabajas en política, por ejemplo, la gente a lo mejor no te quiere explicar las cosas, o te quiere explicar lo que tú no quieres oír porque lo has oído 1000 veces. Pero en cultura, todo el mundo te quiere explicar cosas. Porque claro, no son cosas polémicas en principio. La gente te quiere explicar su exposición de pintura, sus esculturas, su libro, te quiere explicar sus excavaciones, todo el mundo te quiere explicar cosas. Entonces tienes la ventaja de que gente muy interesante se va de la lengua fácilmente. Y sobre todo te quiere explicar a ti en directo cosas que dirías, pues yo pagaría para que me explicaras esto. El periodismo político es un peñazo, el de sucesos es dramático. El periodismo cultural es que es como una beca. Todo el mundo está empeñado en hacerte más inteligente, porque claro, tú hablas con alguien más culto, te explican cosas. Puedes hablar con Vargas Llosa, pero en su momento pues García Márquez hablaba contigo, todo el mundo pues, se ponía a hablar contigo porque querían explicarte cosas. Oh, qué bueno. Eso es gustoso. Es gustoso, sí. Ahora entiendo el gustillo ahí de hablar de todo periodismo esto. De cultura, sí. Total. Y Nuria, volviendo a tu forma de divulgar, ¿cómo haces para acercar algo como la arquitectura que podrías decir, ostras, yo, por ejemplo, a mí me interesa mucho la arquitectura y sé que tiene un valor muy obvio y muy claro, y para mí lo tiene, pero sé de muchas personas que tal vez ni se fijarían, porque no se fijarían en nada más, vamos, no solo en eso. ¿Cómo haces para acercar
la arquitectura a las personas profanas, un poco a las personas que no sienten esa fascinación? ¿Cómo lo linkas? ¿Cómo lo vertebras? ¿O lo enhebras? Mira, creo que es hacer como un cambio de perspectiva, ¿no? Poner la mirada a un sitio que quizás no te habías parado la atención o que quizás habías descuidado. Y es algo que nos decían en primero de carrera de arquitectura. Nos decían, si puedes, si tienes la opción, cuando vayas a la universidad no cojas el metro. Ves con un transporte que te permita mirar la calle por la ventana del autobús o a pie andando, porque creo que este ejercicio tan bonito de aprender a mirar, a ver las cosas de otro modo, te hace entender lo que te rodea y también cuestionarlo. Entonces, cuando empecé a hacer divulgación de arquitectura, a crear contenidos de arquitectura que no fuesen solo para gente especializada, que antes has sacado un tema interesantísimo, creo que yo lo que me marqué como objetivo es poder crear algo que sea interesante para toda la gente. Para gente que sabe de este tema, que forma parte del sector, que tiene una predisposición y un interés como tú, y también gente que quizás no sabía que le interesaba la arquitectura. Pero tiene que ser compatible, ¿no? Tratar temas candentes, actuales, innovadores, con rigor, para gente especializada, pero que a la vez pueda ser accesible y llegar a todos los públicos. Entonces es poner el foco en sitios interesantes y usar el canal y el formato adecuado. Y este formato, este canal, este lenguaje no es el que habíamos utilizado normalmente en la arquitectura, porque se generaban pues, libros, publicaciones, plataformas que eran como un poco elitistas, con un lenguaje muy propio, muy elevado, muy de arquitectos para arquitectos, y yo decía, esto es una pena. Y empecé a ver cómo lo habían hecho otras disciplinas. Por ejemplo, creo que la gastronomía lo había hecho mucho mejor, que también es una necesidad básica, que también es algo que te repercute, que te impacta en tu día a día, ¿no? Que forma parte de tu vida, que tiene una parte de creación y de arte también incluso, pero todo el mundo sabe la importancia de la alimentación, de la gastronomía también como construcción cultural. ¿Y por qué no pensamos que la arquitectura también es eso? ¿Por qué no somos conscientes que la arquitectura es la escenografía de nuestras vidas, que somos rodeados de arquitectura, de diseño, de urbanismo, desde que nacemos hasta que morimos, y que nos condiciona muchísimo en nuestro día a día, incluso a veces más de lo que somos conscientes, ¿no? Entonces, era un poco como mi objetivo, mi ilusión. Empezamos a hacer un programa en televisión española, Escala Humana. Aprendimos de otros programas, por ejemplo, aprendimos mucho de ópera en Texans y This is Ópera, ¿no? Un programa que quería acercar la ópera a todos los públicos, y empezamos a ver de qué manera la televisión y el formato audiovisual pues, nos ayudaba, ¿no? Y ha sido muy bonito porque teníamos miedo que en este ejercicio de aterrizarlo, ¿no?, perdiésemos también la conexión con gente que ya tenía ese interés o que ya sabía del tema, y nos ha llegado, todos estos años nos han llegado mensajes súper bonitos, hemos ganado premios de la Bienal de Arquitectura y a la vez pues mensajes por redes sociales de gente que me ha dicho, pues gracias a este programa ahora me apasiona la arquitectura, o quizás ya tenía el interés pero no era consciente de ello, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo es ese, ¿no? Buscar el canal, el lenguaje y el formato adecuado, intentar hacerlo lo máximo accesible, quizás con un punto de entretenimiento, incluso con un punto de ficción, con la narrativa, no renunciar a lo mainstream. Ahora estoy como incluso obsesionada, ¿no?, con este objetivo de incluso acercarlo a más gente. Y estoy apostando por formatos que sean un poco más mainstream, un poco más de cultura pop, un poco más de entretenimiento. ¿Y cómo lo haces eso exactamente? Porque ahora no lo has mencionado, pero ahora mismo tienes el programa Animals Arquitectas, que de hecho estáis nominados, ahora finalistas, ¿no?, si no me equivoco, al Premi Zappi. Y, o sea que está ahí junto con otros grandes también de diferentes ambientes. Y realmente sí que es verdad que tus vídeos tienen, tanto en Instagram como en esto, una conexión muy grande con la cultura pop actual, con lo que se está haciendo actualmente, con esos iconos de masas que aparentemente podrías decir que narices tiene que ver Rosalía, por ejemplo, con la arquitectura, ¿no? Pues parece ser que más de lo que yo me esperaba, al menos. ¿Cómo lo haces esto? ¿Cómo decides hacer esta vinculación? De entrada porque me interesa la cultura pop. Ya me interesa de por sí. Claro. Entonces también veo que es una estrategia, es una herramienta, es una excusa para, a través de esta cultura pop que ya está llegando a mucha gente de perfiles y de edades muy distintas,
pues usarlo como una... Calzador. Sí, exacto, como una excusa para meterle allí temas que creo que son interesantes para la sociedad, pues hablar de sostenibilidad, de territorio, de la ciudad del futuro, de hacia dónde vamos, de cultura, ¿no? Todas esas capas que pueden estar presentes de algún modo en la cultura pop o puede ser una excusa para hablar de ellas. Y, por ejemplo, se ha puesto muy de moda a lo largo de los últimos años utilizar la arquitectura moderna y contemporánea en la música pop y urbana. Y eso yo vi que era un gancho. Empecé a hacer pues algunos hilos de Twitter o algún reel en Instagram sobre la arquitectura en los videoclips de Zetangana, que además no es casual, es totalmente deliberado, que además tiene que ver con el concepto, la narrativa que hay detrás del disco, con las letras de las canciones. Y esto es súper potente también, pues ahora hicimos un capítulo en Animals Arquitectes en este programa dedicado a RSR Arquitectes, que son seguramente los arquitectos catalanes más famosos del mundo porque tienen un premio Pritzker, que es como el Nobel de la arquitectura. Pues ¿por qué no hacer la promo de este capítulo mencionando que hay un videoclip de Bad Gyal, que ahora está haciendo sold outs en el Sant Jordi y en el Withing, grabado íntegramente en unas obras de RSR Arquitectes. Pues eso, es que ese clip funcionó súper bien en redes y aún me lo decían desde TV3, oye, que esto, danos más de este tipo de contenidos porque llega mucha gente. Pues si eso es una herramienta para acercar la arquitectura a otros públicos, pues bienvenida sea. Y además, como me interesan los dos contenidos y los dos mundos, pues yo me lo paso bien haciéndolo y supongo que esa pasión y ese interés se transmite, que eso es lo más importante de la divulgación, me imagino. Y solo escucharte veo que es algo que compartimos. Cuando a ti te interesa mucho un tema y te apasiona, lo transmites, ¿no? Es una cuestión de piel casi, ya no solo de conocimiento. Y esa ilusión, ese brillo en los ojos es lo que tenemos como objetivo, forma parte de nuestro trabajo. Y es lo que a la gente le fascina al final. Y una pregunta, tú que conoces mucho y muy de cerca el entorno arqueológico, ¿qué herramientas tienen los arqueólogos para divulgar su haber? Mira, te diría que tenemos un problema, en este país tenemos un problema. Los científicos, tú ves el mundo anglosajón y en el mundo anglosajón hay un nivel de divulgación Bueno, brutal. Ya son unos grandes comunicadores Brutal. De base, cualquier persona de Estados Unidos. Son comunicadores, pero además tienen estructura. Escriben bien. O sea, una de las cosas más importantes en los libros de divulgación es que el lenguaje, o sea, que estén bien escritos. Se cuentan con los dedos de una mano los libros científicos de divulgación científica en España que se pueden leer. Nada tiene gancho, están mal hechos. O sea, los libros de divulgación científica en este país hay muchísimo por recorrer. Hay algunos buenos, pero son las excepciones. Porque no hay, de entrada, hay un problema básico, es que la gente no lee como en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón la gente lee mucho. Para escribir un libro tienes que leer. Lo que no puedes hacer es esta gente que dice, voy a escribir un libro. Dice, bueno, si no has leído un libro en tu vida, ¿cómo vas a escribir? Vas a escribir un tocho. Tienes que leer, ser consciente de que tus ideas van a pasar a través de un filtro que es el lenguaje y tener la capacidad de interesar. Pero te encuentras gente del equipo de Atapuerca, o sea, estaba hablando de grandes científicos, gente buenísima, pero que a la hora de los libros dices, hombre, pero por favor, falta también la comunión con el lector, pensar, lo que decíamos antes, pensar en con quién estás hablando. Tienes que explicarle las cosas bien, darle anécdotas para que se pueda enganchar esas anécdotas para poder entrar en la materia, saber dosificar. Ahí hay un ritmo, hay toda una serie de cosas y uno de los grandes retos que tenemos en este país es la divulgación científica. Nuestra transmisión de conocimiento cada vez más se está acercando a lo audiovisual, otra vez, de nuevo, como si viniéramos antes de la imprenta. ¿Qué supone esto? Que hay que replantearnos las maneras en que vamos a llegar. Tal vez los investigadores españoles que antes se quedaban un poco atrás en el aspecto de la escritura de libros divulgativos, tal vez ahora en el momento en que retomamos el audiovisual vuelvan a tomar su... Son medios distintos. Hay documentales buenísimos, hay documentales de National Geographic, de documentales buenísimos, pero yo creo que no te provocan la conmoción que te provoca un buen libro. Bueno, eso ya... ¿Tú crees? Eso aquí vamos a discrepar. Vamos, discrepen. Yo creo que, a ver, en una hora, la ventaja es que en una hora te puedes enterar de muchas cosas. Pero la intimidad, el grado de profundidad y de esto que tiene el medio escrito, yo creo que es
No sé, yo no lo encuentro en el medio visual. Oye, ojo, me encanta el cine, me encantan los documentales, me encanta todo. El libro tiene mucha más capacidad de sugestión. Yo creo que invita más a tener experiencias. Sí que es cierto que se ve que las estructuras mentales son totalmente distintas, ¿no? Incluso cuando lees una pantalla, aunque sea lenguaje, palabra escrita, si hay una pantalla de por medio, el procedimiento, ¿no? La estructura mental interna es otra, es la del audiovisual. Así que lo que sí que creo que es interesante es ir un poco más allá de mostrar simplemente las cosas tal y como las grabas, ¿no? A mí lo que me interesa también es transmitir todo aquello que es más sensorial, más atmosférico y que no es simplemente pues, lo que está mostrando esa cámara en ese preciso momento, ¿no? Que también tiene mucho que ver con la creación audiovisual, con cómo lo montas, qué sonido has puesto allí, si es el del lugar, si has grabado con binaural, si realmente puedes transmitir. Tú que tienes la suerte de estar en un lugar, pues a ver cómo eso lo conviertes, lo traduces al lenguaje audiovisual para que la persona que lo recibe en casa, que lo consume, se haya transportado allí de algún modo, ¿no? Y no solo contar y mostrar, sino transmitir, emocionar. Es lo que más me interesa, porque creo que la arquitectura también es una cuestión de sensaciones, ¿no? Es una cosa también mucho menos tangible. Siempre digo que no solo es el contenedor, ¿no? Es todo lo que pasa ahí dentro y eso son muchas cosas. Yo tengo que decir que en este debate soy muy pro libros, pero es mi deformación profesional y soy consciente de que es mía. Pero considero que hay mucho valor en el audiovisual por lo que tú mencionas, ¿no? Esta cuestión de que hay un lenguaje, por tanto hay una elección. Sí, puedes sugerir y te puedes acercar a la narrativa, al libro, ¿no? A la palabra escrita en ese sentido. Dar las cosas, dejarlas un poco más abiertas o suscitar la interpretación, ¿no? Y lo que puedas imaginar a partir de ello. Ahí en todo texto está bien que haya un momento de humor en el cual tienes unas complicidades con el lector y le despiertas una risa, algo, siempre una cosa muy fina y que él sea partícipe y tal. Pero luego tiene que haber como un momento, llámale un momento poético, un momento intenso de intensidad, en el cual él se sienta partícipe de algo extraordinario. Y entonces, si en todos tus textos intentas poner esto, este pequeño momento que se puede conseguir a través de una evocación, a través de... Es una cosa, es un milagro de palabras, una metáfora, poner juntas palabras que no se acostumbra a poner juntas, que es el arte poético, ¿no? Y conseguir en una pequeña descripción algo que de repente dé como un suspiro el lector y piensas, y diga, aquí ha pasado algo, por esto valía la pena leer este texto. Y independientemente de la información que me aporta, de la emoción que me puede aportar genérica, hay ese instante mágico que no sabes por qué y que funciona. Si consigues eso en un texto, con eso, el momento de humor, buena información y tal, es un cóctel que... Fórmula. ¿Podríais decir los dos como divulgadores que divulgar es en efecto conseguir emocionar a través de la cuestión en sí, es decir, pues a través de la arquitectura o a través de tu mirada particular a estas temáticas o a estos momentos pasados? Tienes que informar, o sea, explicar. Tienes que despertar la curiosidad, que es una cosa que es fundamental. Voy a apuntarlo porque así ya tendré la fórmula, luego la comercializo. ¿Y qué requiere despertar curiosidad? Que tú tengas curiosidad. O sea, si tú no tienes curiosidad por algo, es que es imposible que puedas explicárselo a alguien. Tienes que tener la curiosidad previa para tú intentar entender algo y entonces explicarlo de la forma más honesta posible. Más honesta, porque la cuestión no es más sencilla ni complicada, es honesta. Es algo que pueda llegar a la gente, saber quién está al otro lado y sobre todo, digo, el hecho es siempre que tratar a la gente con respeto. Pero que el respeto que es no insultar su inteligencia. No, o sea, es que cuando hablamos de hacer algo accesible o divulgativo no quiere decir que lo hayas aterrizado para contárselo a alguien de 3 años. Sí que a veces dices, vale, que esto lo entienda mi abuela, pero no como algo peyorativo, sino todo lo contrario, ¿no? Es que tenemos que acercarnos a toda la gente. Yo creo que es importante ser genuina haciéndolo, ¿no? Que no haya nada falso, que no haya nada impostado, que sea un poco más visceral incluso. Ahora, mira que he trabajado muchos años haciendo contenidos divulgativos audiovisuales muy guionizados, ¿no? Con la palabra
con mucho respeto y mucho rigor hacia la palabra. Pero ahora estamos probando qué pasa cuando improvisas, ¿no? Que también es una herramienta divulgativa, porque salen cosas espontáneas que a veces son incluso más interesantes. Vas a la raíz, vas a sensaciones, vas a pieles. Cómo contar la arquitectura más allá de lo que saldría en un libro y que tú has intentado sintetizarlo, simplificarlo y quedarte con 4 cosas interesantes para hacer esta transmisión de información. Es decir, vamos a hablar de cuestiones más subjetivas, más relativas incluso, y que de algún modo espero que eso sirva para que tú también tengas curiosidad de sentir lo que yo siento ahora mismo, ¿no? Pues me he ido a dormir a una de las viviendas que voy a ir a contar para explicarla como usuaria, como habitante, no como espectadora externa. Porque la arquitectura se siente también, ¿no? Se vive, se experimenta con tu cuerpo en movimiento, casi como la danza, ¿no? Es una experiencia muy física y muy espacial. Entonces, bueno, como hablar también de cosas genuinas, que son reales, que no hay filtro, a veces me parece tan interesante como un discurso muy reposado y muy pensado. ¿Me explico? O sea, creo que estos dos contenidos son igual de interesantes y de válidos a la hora de divulgar algo muy visceral y algo mucho más trabajado y elaborado. Como divulgadores, ¿pensáis en la persona que hay al otro lado? Tú antes has dicho que la entienda mi abuela. ¿Esto es real? ¿Lo podéis llegar a pensar alguna vez? Que entienda mi abuela y que le interese a mi abuela. Claro. Son dos cosas que muchas veces van juntas, ¿no? Que lo entienda y que le interese. Creo que, linkando un poco con lo que decías, el no tomar al espectador por tonto, ¿no? Por imbécil, es de alguna forma también apreciar que todos somos seres curiosos. Que si una cosa nos define, creo, mucho como seres humanos, tal vez es la curiosidad. Y al final es saber suscitar o encender esa curiosidad. ¿Vosotros no pensáis, sin embargo, que hoy en día hay un poco una crisis de curiosidad? Y hay falta un poco de cultura del esfuerzo. También es muy malo el obligarte a hacer las cosas, el tener no sé qué. Pero lo que tampoco vas a poder entender la historia de Egipto si no haces un esfuerzo. No. O sea, un mínimo esfuerzo hay que hacerlo. O la historia de la arquitectura, o los principios arquitectónicos. Tienes que currártelo un poco. Y quizá lo que se ha perdido un poco y es al ponerte tan frente a esta sociedad tan de la imagen, te pones el plan pasivo, que es, vale, que me lo expliquen. Uh-huh. Pero quizá por esto la cultura del libro, que te obliga a ese esfuerzo de ya de entrada tienes que trasladar unos puntitos que son unas figuritas que son las letras a conceptos y a imágenes, ese proceso ya estimula la imaginación. No estás en una situación completamente pasiva. Yo creo que también puede ser que haya algo de que ahora también se divulga mucho con métricas, porque pienso que a lo mejor antes había tal vez una distancia más grande, aparente al menos, entre el divulgador y el ser divulgado, que a lo mejor era insalvable, pero uno al final conectaba sin saber con quién conectaba. Ahora tenemos números claros de con quién hemos conectado, cuántas personas, cuánto tiempo han estado conectando con nuestro contenido. Por lo tanto, sabemos qué cosas esa gente quiere. Al final lo que estamos haciendo ahora es generar contenido que guste a la gente. No estamos generando contenido que explique algo, que, a grosso modo, estoy hablando, por ejemplo, de películas de grandes marcas que ponen un porcentaje de relación, un porcentaje de amor, un porcentaje de amistad, un porcentaje de aventura, ¿no? Y está porcentualizado realmente, porque lo que quieren es que guste, que la gente consuma, captar la atención de esas personas y mantenerla un tiempo a poder ser muy largo, porque eso es monetizable. ¿No crees que si divulgamos utilizando lo que funciona, porque vemos lo que funciona, es una trampa, a veces estamos olvidando que a lo mejor divulgar también es lo que no funciona? A la vez tienes que tener en cuenta a quién te diriges, cuál es el público, cuál es el canal. Tienes que tener esto muy claro cuando haces tu trabajo de divulgación y es el objetivo, llegar a esta gente, ¿vale? Pero el proceso, el proyecto tiene que tener un sentido en sí mismo y a veces te puedes perder, ¿no? Subeditando la creación bajo todos estos factores. Pienso mucho también a la hora de hacer música. Si estás pensando más en la gente que quieres que te escuche, pues esa música
pierde su razón de ser y el interés creativo o artístico que pueda tener. Y creo que con la divulgación pasa algo similar. Yo creo que un programa de televisión, una serie documental, una cápsula divulgativa audiovisual o un libro es una creación en sí misma y a veces tienes que protegerla un poco, sin perder de vista hacia quién te quieres dirigir, porque es parte de tu objetivo, pero te tiene que emocionar el proceso de creación, tiene que ser genuino, tiene que ser algo que te salga de dentro y a veces pues la divulgación será consecuencia, no sé si me explico, ¿no? De este proceso. No el fin último, sino casi algo, sí. No, un sí, daño porque colateral. por ejemplo ahora con escala humana sí que lo teníamos muy claro y era algo como 2 más 2 son 4, vamos a buscar eso. Pero con Animals Arquitectas ahora en TV3 nos hemos centrado en hacer algo que nos emocionase a nosotras, al equipo y a la gente que formaba parte de ello. Y estábamos rodando y parábamos y lloramos en una entrevista y sentíamos que estamos haciendo algo que tenía un valor y eso ya valía la pena, ¿no? Y creo que pues, el resultado que haya llegado a tanta gente y que ahora esté nominado en un premio es una consecuencia, pero no era el objetivo principal, ¿no? Yo quería también preguntar un poco cuál es tu opinión, Jacinto, al respecto de qué podrían hacer estas personas que son, por ejemplo, grandes apasionados. Los arqueólogos son grandísimos apasionados de su trabajo. Pocas personas, ¿no?, que antes me quieren explicar lo que hacen. ¿Qué podrían hacer o qué herramientas podrían obtener para a lo mejor relacionarse de forma más directa con el público o hacer llegar más claramente su trabajo? Porque a veces sí que es verdad que el trabajo de los arqueólogos queda muy estancado en la academia, como que no pasa. Yo creo que básicamente una de las cosas fundamentales para divulgar es tener interés en divulgar. Y uno de los problemas que ha habido entre los científicos en este país es que no han tenido interés real por divulgar. De hecho, tenían muchos prejuicios ante la gente que divulgaba. Y el científico que divulgaba era, a ver, tú no estás haciendo tu trabajo es hacer la gran memoria de excavación y no explicar a la gente lo que estás haciendo, cuando en realidad tú tienes el deber social de que para devolver la inversión que se ha hecho en ti, que en España no es mucho, pero Palar, por ejemplo, ayuda a esto. Alguien la ha hecho la inversión, porque si no la gente no podría ir a excavar. Alguien está haciendo la excavación, las empresas, lo que es tal. Tú tienes la obligación de divulgar y de hecho una de las cosas que ha obligado a la gente a divulgar es la entrada de la empresa privada. Las empresas privadas lo primero que te piden es una rentabilidad a nivel de imagen. Si tú no divulgas y todo queda en la academia, pues a ellos no les interesa. Entonces, eso les ha obligado a divulgar. Hay ejemplos, como por ejemplo el proyecto Yehuti tiene una web buenísima. En la cual, y redes sociales. Y redes sociales. Muy bien llevadas. Y hace cosas como lo de conseguir dinero a base de, ¿cómo se llaman estas? Micromecenazgo y cosas así. Puedes apoyar. Que tiene una parte muy bonita que es no solamente tú lo pones dinero, sino que tú te sientes parte de ese proyecto. Total, y entonces te recompensan a ti con diciéndote, bueno, pero tú estás excavando con nosotros, porque tu dinero está ayudando a que vaya adelante nuestra investigación. Y ese es un ejemplo, pero yo creo que tiene mucho que ver con que se les ha obligado. Hay pocos científicos que de verdad crean en la divulgación. Todavía sigue habiendo un prejuicio con la idea de que divulgar es un poco rebajarte. Es rebajarte. Y los científicos tienen eso. Y esa es la diferencia con el mundo anglosajón. El mundo anglosajón, como desde mucho tiempo antes han ido a buscar recursos al mundo privado, pues han tenido que divulgar. Y luego también hay una vocación. Hay una vocación, yo creo que no va con el carácter de nuestros científicos, no iba el divulgar. Pensaban que la sociedad estaba muy abajo y ellos estaban muy arriba. Y eso es así. Divulgador es una persona que tiende un puente entre una materia, entre unas personas y gente que sabe mucho de algo y gente que quiere saber más de algo. Y tú tiendes un puente. O que no sabe que quiere saber más. Y tienes que construir con tus herramientas ese puente, a ver cómo consigues facilitar ese paso, que no solamente es en una dirección, es en las dos direcciones, porque claro, la divulgación va en una dirección, pero también saber qué opina la gente de tu trabajo también es una herramienta muy útil para los arqueólogos, saber que no están solos, saber que lo que ellos hacen tiene una repercusión
y puede llenar la vida de otras personas. Eso, independientemente de que tú hagas grandes hallazgos arqueológicos que contribuyan a entender la historia de la humanidad, el hecho de que tú aportes felicidad con el conocimiento a otras personas, eso también es gratificante para ellos. Y de hecho, los buenos científicos, eso es importante, lo encuentran importante. Piensan, bueno, mi trabajo está repercutiendo de una manera en la sociedad, creando conocimiento general, conocimiento global, y eso otra forma de hacer avanzar también la ciencia, ¿no? Que es ampliando la base. Sí, sí. Bien, pues pasamos a las preguntas pop, pero antes daros muchas gracias por vuestras voces y por vuestra labor divulgativa, por vuestra forma de pensar el mundo para transmitirlo, porque realmente creo que es una labor muy importante. Vale, por lo tanto, pasemos ya a las preguntas pop. ¿Con qué personaje histórico os casaríais? Para el tipo de vida y el tipo de conversaciones que podría compartir con esa persona, que es Henry David Thoreau. Oh. Madre mía. Mira, pues si lo que se trata es de tener a alguien a quien escuchar, yo me casaría con Bob Dylan. Si te digo la verdad. O sea, que me cante. Teniendo en cuenta que sería un matrimonio, digamos, intelectual. Sí. ¿Qué personaje histórico os gustaría ser? Mira, me gustaría ser Albert Camus. Claro, me gustaría ser Albert Camus. Un tío que escribía bien, que era un hombre, un gran intelectual comprometido y tal, pero además era un romántico. Yo creo, lo estaba pensando antes y he pasado por distintos nombres, pero al final he llegado a Joan Miró, porque pienso que fue como alguien que no dejó de jugar siempre, ¿no? Como me imagino, desconozco su vida y su personaje y no he leído ninguna biografía, pero sí que siempre he estado como muy vinculada a su obra y pienso que vivió cosas muy interesantes y que vivió una vida larga y súper potente a nivel creativo, y además con un vínculo interesante con la naturaleza, no sé, creo que vivió momentos de la historia del arte fundamentales y sí, me hubiese gustado vivir su vida. ¿A qué personaje histórico le daríais un abrazo? Pero un abrazo de estos de tío o tía, necesitas un abrazo. Pensé en Ellen Gray, que fue una mujer avanzadísima a su tiempo, interesantísima arquitecta, diseñadora irlandesa, que fue la primera persona en aplicar el movimiento moderno en el interior de la vivienda, que era algo que los padres de la arquitectura moderna no habían sido capaces de hacer hasta entonces. Y es una persona que hasta hace bien poco pues nadie conocía, no se habla de ella en las escuelas ni tan solo de arquitectura, y Le Corbusier, gran personaje para lo bueno y para lo malo, se obsesionó con ella y le hizo unas cuantas putadas. Publicó la casa en su propia arquitectura sin poner el nombre de ella, sin decir que ella era la autora, se coló en su casa y pintó unos murales eróticos, él desnudo en la casa de Ellen Gray contra su voluntad, y qué pena que no se diese a conocer en vida, porque era una tía increíble y da para una biografía muy interesante. Pues mira, yo le diré un abrazo a Nelson Mandela, por ejemplo. Dices, ¿has quedado empático con alguien? Pues mira, Nelson Mandela. Señor se merecía un abrazo. Se merecía muchísimos abrazos. Sí, la verdad que no estaba mal. Sobre todo en Staten Island, ¿sabes? Cuando estaba allí, pobre. ¿Y a quién le daríais una colleja? Que no llega a ser tan violento como matar a alguien, y sin embargo tiene algo de correctivo, ¿no? También tanto un abrazo como una colleja pueden ayudar a... ¿Lo tienes pensado? No, Le Corbusier, porque ya lo he dicho así. Va perfecto. Por alusiones. Sí, por alusiones. Y tenemos la historia cerrada. Sí. Yo se la daría se la daría a Hitler. Una colleja, si alguien tienes que... Más que una colleja, más que una colleja. Pues lo podríamos empujar y que se despeñara por algún sitio. Bien. Si pudierais ver un momento a través de una cerradura, histórico, un momento pasado... Puede no ser histórico necesariamente, pero sí pasado. ¿Cuál sería? Yo es que siempre he pensado que me hubiese encantado presenciar el movimiento hippie y la época de los Beatles. Es algo que creo que sí, que encajaría un poco en ese momento histórico. A mí me ha gustado ver la muerte de Cleopatra, mira. Pues entonces ver cómo muere y dónde la llevan. Exacto. Me daría un scoop periodístico, ¿sabes? Sí, tendrías ahí una buena primicia. Bien. ¿Sois optimistas con nuestra dirección como sociedad? Yo soy muy optimista, muy optimista. Está muy de moda ser pesimistas, cambio climático, todo eso. Nos olvidamos de
los grandes progresos de la humanidad. Hay cosas terribles, estamos en un momento de que hay guerras, lo que quieras y tal, pero la realidad es que la evolución de la humanidad es una flecha hacia adelante. ¿Y tú qué opinas, Nuria? Yo es que he sufrido y sufro mucha ansiedad climática y me preocupa no mucho vamos tan para adelante, la ¿no? deriva a la que nos estamos dejando llevar, ¿no? Precisamente hoy que hablamos de ciencia, pues los datos no se pueden disimular. De todos modos, he aprendido a lo largo de estos años que realmente el discurso del catastrofismo, del nihilismo, la apatía, te lleva más al inmovilismo y es desmovilizador. Entonces prefiero pensar y proyectar toda mi energía hacia la utopía, ¿no? Que la utopía, frente a una realidad y un presente distópico, porque es distópico y quizás son los años que están empezando a ser peores, ¿no? Somos generaciones que tenemos un futuro peor respecto al que podían proyectar otras generaciones. Bien, y yo, si queréis, me quedo con esta frase final de vamos para adelante, divulgando. Y muchas gracias por vuestro saber, por vuestro punto de vista. Candela, realmente interesantísimo. Muchas gracias a Casa Costa por cedernos el espacio. Muchas gracias a Palarc, a National Geographic y nos vemos en el próximo.